Bien, Dios te bendiga, mis hermanos. Saludos cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Dios te bendiga y felicidades a cada uno de ustedes en este año, que ya mismo se acerca un año nuevo. Estamos en el 2022 y voy a comenzar con el tema del don de la gracia. El don de la gracia, ¿ok? En Romanos 5:15 en adelante. Esta va a ser la parte 1. Así que comenzamos en el nombre del Señor. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios nos ayude a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Vamos a orar primero. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias una vez más. Yo te presento a cada uno de mis hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú les suplas a cada uno de ellos conforme a su necesidad. Yo te pido que tú los fortalezcas a cada uno de ellos para que tú le des más entendimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú bendigas su casa, su hogar, su familia. Y te pido, Dios, que cada uno de mis hermanos en Cristo se mantengan firmes en tu palabra. Que aunque estemos en tiempo de Navidad y ya mismo va a entrar ya mismo un año nuevo, que es el año 2023, yo te pido que cada hermano tenga entendimiento que la Navidad eres tú. La Navidad eres tú en tu palabra, gratitud y acción de gracia en el nombre de Jesús. Ayúdame a dar palabra, Señor, porque muchas veces yo me siento débil, pero tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Dame el entendimiento para yo conocer tu palabra y impartir palabra al que lo necesite, Señor, en el nombre del Señor, para tu gloria y tu honra, que así sea hecho en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios te siga bendiciendo y comencemos. El don de la gracia. Romanos 5:15 en adelante. Comenzamos. Pero el don no fue tal como la caída. ¿Cuál caída? Pues hace referencia a la caída de Adán. La caída de Adán es cuando Adán cayó de la gracia, porque ellos antes estaban en gracia. Mientras Adán no pecara, ellos estaban en la gracia y ellos eran santos y perfectos delante de Dios. Pero el problema fue el pecado de transgresión de Adán y Eva. El pecado de transgresión de Adán y Eva el pecado de transgresión es ir por encima al mandamiento de Dios. Y como Adán y Eva fueron por encima en una desobediencia al mandamiento de Dios, vino entonces el pecado, que es el pecado de condenación y de muerte a todos los hombres. Ahora el apóstol Pablo está haciendo aquí en el versículo 15 una comparación entre el pecado que cometió Adán, que trajo muerte y condenación a todos los hombres. Pablo está dando aquí una comparación, que el pecado que cometió Adán a todos los hombres y trajo la muerte no se puede comparar a lo que Cristo vino a hacer por los pecadores, porque la gracia, el don de gracia abundó más grande. El don de gracia abundó mucho más grande que los muchos pecados que tuvieron los hombres en esta tierra. El don de la gracia abundó más grande y pasó por encima a los muchos pecados. A veces tenemos temor delante de Dios, en que nosotros cuando fallamos en algún pecado moral, tenemos el temor que Dios nos dé la espalda, de que Dios nos dé la espalda y que Dios nos rechace. Pero la palabra de Dios dice que la gracia de Dios fue mucho más grande que los muchos pecados, porque los muchos pecados a través de la cruz
y la sangre de Cristo pudo perdonar los muchos pecados, cosa que en el Antiguo Testamento no se dio. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios, a través de la ley, que los hombres estaban en pecado, aquí en el Antiguo Testamento Dios veía a los hombres unos pecadores aquí. Pero cuando llega la abundante gracia en Cristo Jesús y el derramamiento de la sangre de Cristo y todos los pecadores que estaban aquí en condenación, cuando vino Cristo y los pecadores decidieron creer en Cristo por la fe, la abundante gracia del don, porque la palabra don significa regalo. Pero aquí, bajo la ley, no había el don. Aquí no hay don. Aquí Dios ve a los hombres unos pecadores, pero aquí Dios ve a los hombres salvos y justificados. ¿Ve la diferencia? Entonces Pablo dice que el don no se puede comparar al pecado de Adán. Aquí el don de la gracia es mucho más abundante. Entonces, Pablo nos enseña aquí diciendo, pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno, que viene siendo Adán y el pecado de Adán, muchos murieron, pues los muchos que murieron y esos muchos que fueron condenados, ¿cuánto más pues abundará para los muchos la gracia? La gracia va por encima a tu debilidad. A tu debilidad. No importa lo débil que tú te sientas. Dios a usted lo tiene en su mano. Dios a usted lo tiene en su mano. Y a la vez que tú hayas creído en Cristo Jesús, posiblemente en tus muchas aflicciones, en tus muchas debilidades y aflicciones que tú tienes, en las muchas cargas y debilidades que tú has pasado, posiblemente tú te puedas zafar y salir de la presencia de Dios por un momento. Pero delante de Dios, por haber tú creído en Cristo, si Dios ha predestinado tu vida, si Dios ha elegido tu vida antes de la fundación del mundo, cuando hay elección, hay propósito. Quiero que lo sepas bien. Cuando hay elección, hay propósito. A la vez que Dios elija, es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Y si hay propósito, Dios jamás te va a soltar. Aunque tú te sueltes por un tiempo de la mano de Dios, ¿verdad? A pesar de tus aflicciones, debilidades y cargas que tú tengas, Dios te va a seguir y va a seguir tratando contigo y va a seguir llamándote porque hay una elección y si hay elección hay propósito. Y si hay elección hay propósito y si hay propósito, Dios jamás va a soltar en ti el propósito que Él tiene de antemano, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Así que tus debilidades no es una excusa para tú mantenerte en el estado que tú tienes. Tus debilidades es lo mejor que Dios puede usar en ti para fortalecerte y llevarte al propósito que Dios designó para tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. No temas. No temas, te dice el Señor, porque Dios te tiene guardado de su mano. Y aunque muchas veces tú te sueltes, Él va a seguir buscándote. Él va a seguir detrás de ti porque hay un llamado en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio. Gloria al nombre del Señor. Dice Pablo, ¿cuánto más pues abundará para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre que es Jesucristo? Versículo 16. Porque el don no fue tal como la transgresión. Vuelve y Pablo
compara una vez más, vuelve y Pablo compara una vez más que el don de la gracia no es como la transgresión. El don de la gracia fue por encima de los muchos pecados tuyos y de tus muchas debilidades que tú has tenido. Así que tus debilidades de la carne o de lo que sea nunca pueden ir por encima a la justicia de Dios, que logra ponerte a ti en un estado de justicia perfecto, de santidad delante de Dios. Pablo dice, porque el don no fue tal como la transgresión de uno, porque el juicio que surgió por uno, que fue Adán, que trajo el pecado, fue para condenación, pero el don fue para justicia por los muchos pecados que el hombre cometió. El don fue para declararte a ti justo. El don de Dios y el evangelio y la justificación no es para que tú te declares culpable. No es para que tú te declares derrotada y derrotado. El don es para que tú te declares en victoria. Levántate, mujer. Levántate, hombre. Levántate, hombre. Levántate, mujer, en el nombre de Jesús. Porque largo camino te espera. Hay propósito de Dios en tu vida. Y las debilidades tuyas, no importa cuál fuese, no puede ir por encima al don de la gracia de Dios. El don viene siendo el regalo del perdón de los pecados que Él te depositó en ti. Cuando hablamos de gracia, gracia viene siendo el regalo de Cristo en perdonar todos los pecados. Y si Cristo perdonó todos tus pecados, ¿quién está en contra tuya? El único que puede estar en contra tuyo es el diablo. Es el único. Pero si Cristo perdonó todos tus pecados, ¿quién está en contra tuya? Nadie. Nadie puede estar en contra tuyo. Ni los hombres, ni nadie puede estar en contra tuyo. Porque Dios te tiene en sus manos. Y tú tienes y eres la justicia de Dios. Tú eres hecho la justicia de Dios. La justicia de Dios es toda la santidad y la hermosura de Dios en tu vida. La justicia de Dios es toda la santidad y la hermosura de Dios en tu vida por haber tú creído en Cristo. Posiblemente tú no lo veas, posiblemente tú no lo entiendas, posiblemente tú has estado en iglesia que se ha predicado una falsa doctrina. Posiblemente las vituperaciones que tú has recibido, el rechazo, te ha cegado tus ojos espirituales para que tú no conozcas lo que tú eres en Cristo Jesús. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, dice Pablo, lo que yo soy, lo soy por la gracia del Señor. La gracia de Dios no es cualquier cosa, mujer. La gracia de Dios no es cualquier cosa, hombre. La gracia de Dios es el evangelio. La gracia de Dios viene siendo el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, no son de alguno. La gracia de Dios viene siendo la cobijación, la protección que Dios tiene en su vida para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es todo en tu vida. Si tú tienes la gracia de Dios, lo tienes todo y no te hace falta nada. Nada, porque Dios en su gracia te ve perfecta, perfecto. Dios en su gracia te ve completo en Cristo Jesús. Pero muchas veces estamos viendo, escuchando mensajes que nos desalientan, nos quita la fe. Y entonces aquí, en este tiempo de la ley, en este tiempo donde estaba el pecado y la muerte por causa de Adán, en este tiempo aquí, Dios veía a los hombres pecadores y condenados. En este tiempo. Y en este tiempo de la ley, antes que llegara la gracia, antes que llegara la justicia, antes que llegara la salvación, en este tiempo de la ley, Dios veía a los hombres pecadores y por más que los hombres se esforzaran,
Por más que los hombres se esforzaran en hacer ayunos, cualquier tipo de penitencia, ayuno, guerra espiritual, por más otros hombres que se informaran y trataran de esforzarse para estar bien con Dios, como quiera, Dios como quiera, a ellos los veía, a ellos como quiera Dios los veía a ellos unos pecadores, como quiera. Pero aquí, en el tiempo de gracia, en el don bajo la justicia de la gracia de Dios, por más que tú te esfuerces por estar bien con Dios, por haber tú creído, Dios te calificó ya. Dios te aprobó ya. Dios te hizo acepto ya. Así que no luches por tus propios esfuerzos en tratar de mantener la aprobación de Dios, aunque tú te encuentres débil. Y Pablo lo entendió. Pablo en el libro de Corintios, segunda de Corintios 12, lo entendió. Al principio Pablo no lo entendió al principio, pero más adelante Dios le dio la revelación a Pablo cuando Pablo dijo, y le he dicho yo a Dios, y le he hablado yo a Dios, y Dios me dijo a mí, bástate en mi gracia. Así te dice el Señor. Lo mismo que Dios le dijo a Pablo, y Pablo testifica diciendo que Dios le dijo a él, Pablo testifica diciendo, Dios me dijo a mí, bástate en mi gracia, no luches más, porque la gracia de Dios te ha aprobado a ti, mujer. La gracia de Dios te ha calificado en ti, en tu vida, aún en medio de tus caídas. Él no te va a soltar. Él no te va a soltar por más veces que tú caigas, por más debilidades, porque la debilidad tuya no puede ir por encima de la justicia de Dios. Y Pablo lo entendió con el tiempo, gloria a Dios, cuando dijo, bástate. Esa palabra basta significa ya. Ya, Pablo, déjate de estar quejándote del aguijón que tú tienes. No importa el aguijón que se llame. Basta ya. Basta ya. Hay dos palabras basta, bíblicamente hablando. Dos palabras basta. Una en el Antiguo Testamento a través de Dios en Moisés. Y la otra palabra basta a través de Pablo en el Evangelio de Gracia. Donde Dios en el Antiguo Testamento, bajo la ley, en el tiempo de Moisés, Dios le dijo a Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés había agredido la peña, cuando Moisés había agredido la peña, Dios no estaba contento con Moisés. Dios no estaba contento porque Dios le dijo a Moisés, toca la peña, tócala, solamente te pido que la toques con delicadeza porque la peña representa a Cristo para salvar a la humanidad, para darle agua de vida. Pero Moisés estaba tan dolido, herido, por causa del pueblo, porque el pueblo estaba en rebelión contra Dios. Y como Moisés estaba tan dolido por causa de la desobediencia del pueblo, pues entonces Moisés se la desquitó con la peña, agrediendo la peña con enojo. Y Dios estaba enojado con Moisés. De tal forma que podemos decir que más hacia adelante, Moisés vino a la presencia de Dios y tratando de negociar con Dios, tratando de Moisés negociar con Dios, subió Moisés a un monte a la presencia y le dijo a Dios en oración y en adoración, oh Dios, un Dios tan grande, tan hermoso, un Dios tan poderoso como lo eres tú, como lo hiciste con las manos de los israelitas, un Dios que tiene poder. Tú no me vas a dar la oportunidad, oh Dios, de entrar a la tierra que tú me ofreciste, la tierra prometida que fluye leche y miel, Señor. Oh, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Empieza a Moisés a negociar con Dios para tratar de convencerle a Dios. Y Dios le respondió a Moisés, diciéndole Dios a Moisés,
basta ya, basta ya, no me hables del asunto. Así le dijo Dios a Moisés. Moisés, basta ya, no me hable más del asunto. Estaba Dios enojado con Moisés. Y por más que Moisés negociaba con Dios en adoración, tratando de convencerle a Dios, Dios en el Antiguo Testamento no era fácil convencerlo cuando había desobediencia. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Y entonces la segunda palabra basta la vemos con Pablo. Cuando Dios le dijo a Pablo, Pablo, no luches más con tus debilidades. No importa, yo te he calificado, yo te he clasificado, yo te he aprobado. Eres justo. Mi gracia es suficiente para tú ser salvo. No luches más, Pablo. Y Pablo lo entendió. Cuando Pablo testifica y me ha hablado Dios diciéndome basta. Esa palabra de basta de Cristo a Pablo significa basta ya, no te quejes más. La gracia de Dios te ha aprobado, tu casa, tu familia, tu hogar. La gracia de Dios ha logrado salvarte definitivamente. Esa palabra basta significa, Pablo, yo no ando enojado contigo como lo hice con Moisés. Dios estaba enojado con Moisés. Sí, airado, porque Moisés agredió la peña. Y Moisés luego fue a negociar con Dios. Oh Dios, no negocies con Dios, amado hermano. No negocies con Dios pensando que Dios va a cambiar la ira por gracia. No, no negocies. Descansa la gracia. Descansa, regocíjate. Acepta la gracia porque Dios te hizo acepto. Reconócelo que tú eres un ungido de Dios, un separado de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te exalta, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tranquila, tranquilo. Que Dios tiene control de tu vida, mi amada hermana. Dios tiene control de tu vida, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a pausar. Vamos a pausar aquí un momentito. Y continuamos para la próxima semana con este mismo mensaje. Continuamos en el nombre del Señor, dando gracias para la gloria del Señor, en el nombre del Señor.